Señor, vamos a meditar sobre esta porción, ríos de agua viva. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermanos, que nos concede siempre la oportunidad de que podamos meditar en su palabra. Es un privilegio grande, hermanos, que tenemos, no solamente de anunciarla, sino el de oírla. Es un privilegio que Dios nos ha concedido y es bueno que atesoremos estas verdades que el Señor nos trae siempre en una forma muy oportuna. Y ahora también, hermanos, es una gran oportunidad para que meditemos en esta porción que hemos leído, en esta porción de la palabra del Señor, cuando leemos de que Jesús estuvo en esta gran fiesta de que habla esta porción, la presencia de Jesús en esta gran fiesta que los judíos celebraban. Ellos tenían muchas celebraciones y en esta oportunidad es una de esas celebraciones que hacen los judíos o que hacían y continúan haciendo la religión judaica. Pero que nosotros leemos, hermanos, en el versículo que leímos, versículo 37, que era el último y gran día de la fiesta. Decíamos que Dios había ordenado al pueblo judío que le celebrara, principalmente eran 3 fiestas, las que Dios había ordenado que el pueblo judío siempre las celebrara. Y esta era una de ellas. En el versículo 2 de este capítulo leemos que era la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta de los tabernáculos que Dios la había ordenado desde el tiempo del Éxodo que el pueblo judío lo celebrara. Es una fiesta, hermanos, que se celebraba 7 días. 7 días en el 7º mes. Todos los varones judíos tenían que asistir al templo a hacer esta celebración. Y la fiesta de los tabernáculos consistía, hermanos, de que durante esos 7 días el pueblo hebreo tenía que habitar en tabernáculos o en cabañas. Hacían las cabañas de ramas, las hacían en el techo de la casa, que eran techos planos, las hacían en el techo de la casa, las hacían en el patio de la casa y aún en las calles. Hacían aquellas cabañas durante 7 días y ahí vivían esos 7 días. Y lo hacían, hermanos, en conmemoración, en primer lugar, de la cosecha que acababan de cegar. Había finalizado la siega y entonces ellos vivían en esas cabañas para agradecerle a Dios por las cosechas que habían tenido. Pero no solamente eso, sino que también eso les recordaba el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo hebreo habitó en tabernáculos o habitó en tiendas allá en el peregrinaje durante aquellos 40 años. Entonces ellos, hermanos, celebraban eso, hacían esa memoria, ese recordatorio de ese tiempo en que vivieron en tiendas, en tabernáculos, en cabañas. Y esa era una de las fiestas que nos está diciendo la Escritura, en la cual dice que era el último día de la gran fiesta, a la cual Jesús asistió. Pero si nosotros leemos, hermano, el transcurso del capítulo, los textos anteriores, vamos a encontrar que Jesús llegó a esa fiesta, pero más o menos podríamos decir que llegó como en 3 etapas. Al principio estaba algo renuente. Cuando sus hermanos le hablan, estaba algo renuente de querer asistir a la fiesta. Pero después asiste. Pero dice la Escritura que llegó como secretamente, que nadie se diera cuenta. Él llegó a la fiesta, pero secretamente, y nadie lo había notado que estaba en la fiesta. Pero ya después dice que a la mitad de la fiesta, o sea, ya habían pasado por lo menos unos 3 días y medio. A la mitad de la fiesta
dice el versículo 14, él llegó al templo. Entonces, llegó hasta los pasados 3 días, llegó al templo a la mitad y empezó a enseñar. Empezó a dar la palabra de Dios, empezó a enseñar la Escritura. De tal manera que los judíos, hermanos, se extrañaban de sus enseñanzas, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este letras si nunca ha estudiado? Nunca lo habían visto, hermanos, en los seminarios de los rabinos judíos, porque allí en los seminarios de los rabinos judíos era donde se enseñaba la esencia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero Jesús nunca asistió a esos seminarios, porque él no tenía necesidad de eso. Porque él les decía, la doctrina que yo les hablo no es mía, sino de aquel que me envió. Él les estaba dando la palabra que había oído del Padre, y esa era la palabra que les estaba enseñando. Bendito sea el nombre de Dios. Eso fue a la mitad de la fiesta. Pero ahora lo encontramos en el último día de la fiesta, o sea, en el 7º día. Este era el 7º día de la fiesta. Y dice la Escritura que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es muy hermoso, hermanos, de que cuando vemos muchas predicaciones de nuestro Señor Jesús, Él siempre aprovechaba los acontecimientos o las circunstancias que se estaban presentando en ese momento para luego Él dar su enseñanza, su predicación, para que de esa manera su enseñanza era objetiva y llegaba más fácilmente al corazón y al entendimiento de aquellos que le oían. Y cuando Jesús dice estas palabras, es porque tiene relación con lo que él estaba observando en ese último y gran día de la fiesta. En ese último y gran día de la fiesta. Y todo esto, hermanos, que él dice, tenía alguna relación con el agua del estanque de Siloé. Si nosotros leemos la Escritura en los capítulos anteriores, desde el capítulo 5 en adelante, vamos a ver que se habla ahí del estanque de Siloé. Y eso tiene una relación. Eso tiene una relación. Ahora bien, hermanos, en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, los judíos observaban una costumbre que no está escrita en el Pentateuco, o sea, en los libros de Moisés. No está escrito. Sino que fue una costumbre que adquirieron después del exilio babilónico. Cuando ya regresaron del exilio babilónico, establecieron la costumbre de que en la fiesta de los tabernáculos, algunos de los sacerdotes iban hacia el estanque de Siloé con un recipiente de oro y lo llenaban aquel recipiente del agua del estanque de Siloé. Y en medio de una procesión, porque era gente que iba allí y le seguía al sacerdote, y al son de trompetas y de algarabías y de gritos, regresaban hacia el templo con aquella agua. Y había por ahí un recipiente alto en donde depositaban aquella agua y esa agua bajaba y caía hasta el sacrificio. Eso lo hacían los 7 días que duraba la fiesta. Iba el sacerdote con aquella jarra de oro, la llenaba de agua y venían al templo. Pero eso era, hermanos, era una fiesta, era júbilo.
era alegría. Tocaban las trompetas cuando llevaban esa agua. Pero en el último día había algo especial. Iba siempre el sacerdote, traían el agua al son de trompetas y alegría. Pero antes de derramarla, solamente en el séptimo día, el sacerdote con aquella agua daba 7 vueltas al altar. 7 vueltas. Y en la séptima vuelta, todo aquello en medio del regocijo de la multitud. A la séptima vuelta, rociaban el agua sobre el sacrificio. Esa costumbre, hermanos, no es bíblica, porque no está en la Biblia, pero la habían adquirido. Era una tradición ya para los judíos. Entonces, en el séptimo día la derramaban el agua y ahí se terminaba la fiesta. Ahí concluía todo. Es ahí que el Señor aprovecha. Ya no había más agua derramada. Ya no había más regocijo. A pesar, hermanos, de que a aquella gente le daba un significado a esa celebración que estaban haciendo. Porque aquella agua, hermanos, que regaban, les recordaba las lluvias que Dios les había dado para la cosecha que estaban celebrando en la fiesta de los tabernáculos. También, hermanos, les recordaba el tiempo de la peregrinación cuando agua salió de la roca para que el pueblo hebreo bebiera en medio del desierto. Y también les recordaba hacia el futuro las bendiciones mesiánicas que iban a venir. Entonces, hermanos, aquellos lo hacían como un recordatorio del pasado, cuando bebieron agua de la roca, una celebración del presente por la lluvia que Dios les había enviado para la cosecha y una celebración mirando hacia el futuro, cuando iba a venir el Mesías, que iba a derramar bendiciones sobre el pueblo hebreo. Entonces, hermanos, todo aquello lo hacían, hermanos, en una gran celebración. Y generalmente cantaban un salmo. Y había un versículo que lo repetían con frecuencia. Un versículo que está en Isaías. Y que decía, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Ese versículo lo recitaban. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación, mirando hacia el Mesías futuro. Pero ya cuando derraman toda esa agua, la fiesta se termina. Se terminó. Es ahí, hermanos, donde el Señor se levanta, aprovechando esa agua que aquellos habían estado derramando durante 7 días. Aprovechando esa agua, dice la Escritura que Jesús se levantó y alzó la voz. Literalmente dice, y gritó. Así dice literalmente. Alzó la voz o gritó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa fue, hermanos, la exclamación que el Señor dijo, aprovechando precisamente ese acontecimiento. Ahora el pueblo judío ya no iba a ver más agua derramarse sobre el sacrificio. Se terminó esa agua, pero ahí estaba el agua. Ahí estaba el agua que calma la sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquellos estaban celebrando, hermanos, el recordatorio de cuando el pueblo hebreo bebió agua de la roca. Pero no se daban cuenta que aquella roca estaba ahí en medio de ellos. Porque la Escritura dice que Cristo era la roca que seguía el pueblo de Israel. Ellos estaban festejando el pasado. Pero en el presente delante de ellos estaba la roca, pero no lo reconocieron. De donde brotó el agua, la roca que los guiaba al pueblo hebreo en el peregrinaje, allí estaba.
esa agua. Y ellos también, hermanos, aquella agua les representaba las bendiciones futuras. Cuando iba a venir el Mesías, cuando ellos iban a saciarse de esa agua que iban a sacar de las fuentes de la salvación. Pero no entendieron que ese Mesías futuro que ellos veían estaba ahí en medio. Ese era el Mesías que estaba ahí. Ellos esperaban la bendición, el futuro, en un futuro lejano, el Mesías, porque sabían que el Mesías iba a venir. Sabían que el profeta mencionado en Deuteronomio iba a venir y lo esperaban. Y sabían que a su venida iban a haber bendiciones en abundancia. Pero el Mesías ahí estaba y no lo reconocían. Aquel que iba a darles la bendición mesiánica estaba en medio de ellos, pero no lo habían conocido. Por eso es que el Señor, hermanos, se levanta, alza la voz y dice que Él era el agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aquel que beba, como le dijo la samaritana, aquel que beba esta agua no volverá a tener sed jamás, sino que el agua será en él una fuente que salte para vida eterna. Bendito sea Dios. Ahí estaba, hermanos, en medio de ellos. Todas aquellas celebraciones que estaban haciendo, miraban a Jesús. Se dirigían, eran para Jesús, ese Mesías que ellos iban a esperar o que estaban esperando. Pero ahí estaba en medio de ellos el Señor y no lo reconocieron. Por eso Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no va a ser aquella agua que estaban viendo los judíos y que se regocijaban los 7 días de la fiesta de los tabernáculos porque el sacerdote la depositaba como en un embudo, digamos, algo alto y aquella agua bajaba, corría hacia el sacrificio. Pero ahora el Señor dice que el agua que Él da del interior del creyente, del que crea de su interior, correrán esos ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva iban a correr en medio del interior de aquellos que creemos. De aquellos que creemos que el Señor es el que nos da el agua de vida. Agua que fluye en abundancia sobre nuestra vida. Porque dice más adelante, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor les había dado una promesa a los discípulos de que esperaran hasta que fueran investidos de poder de lo alto, hasta que viniera el Espíritu sobre ellos. Era una promesa, hermanos, que el Señor les había dado. Y aquí dice la Escritura que esto dijo del Espíritu que habían de recibir esos ríos de agua viva cuando el Espíritu viniera sobre los discípulos. Y ese Espíritu vino en el día de Pentecostés, que era la otra fiesta, la otra tercera fiesta que celebraban los judíos, de las grandes fiestas, Pentecostés, o fiesta de las semanas. Entonces, hermanos, en esa ocasión se derrama el Espíritu Santo sobre los creyentes. Son llenos del Espíritu Santo, son bautizados por el Espíritu Santo, reciben el poder de lo alto. Y ya el pueblo, hermano, ya es diferente. Ya tiene en ellos la promesa que los iba a llevar hacia adelante a cumplir con la misión que Dios les había encomendado, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ya ellos, hermanos, ya eran como ríos de agua que brotaban dentro de ellos.
Y esa agua tenían, hermanos, como que darla a beber a otras gentes, para que también ellos sintieran y tuvieran lo mismo que habían recibido. Pero eso es lo que hace, hermanos, el Señor Jesús. Aprovecha las circunstancias, los eventos. Lo mismo hacía cuando decía alguna parábola. Él veía algo y aquello lo relacionaba con la enseñanza. Y de esa forma, hermanos, la gente la entendía mejor, la recibía de una forma más clara, con hechos que conocía. Ahora el Señor, aquí en este último y gran día de la fiesta, precisamente dice esas palabras. Porque la gente se regocijaba con eso de traer el agua de la fuente de Siloé. Se alegraban cuando la veían que era derramada por el sacerdote, corría hacia el sacrificio. Pero allí, hermanos, aquello se terminaba, solamente eran 7 días. Tenían que esperar el siguiente año para celebrar lo mismo, otros 7 días. Pero allí estaba el agua de vida. Aquel que dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esperamos, hermanos, que en cada uno de nosotros sintamos esos ríos de agua viva, puesto que el Señor nos la ha dado. Creemos en Él, creemos en su palabra, creemos en la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esos ríos de agua viva, hermanos, deben traer regocijo a nuestra vida. Fíjense que aquellos judíos, hermanos, con una agua de una fuente, venían con regocijo. Venían gritando, sonando trompetas, alegría, por solamente ver el agua de una jarra que caía. ¿Cuánto más regocijo no debe de haber en el creyente cuando ha bebido el agua viva? Cuando hemos bebido el agua que Cristo da, agua que salta para vida eterna. Agua, hermanos, por la cual ya no vamos a tener sed jamás. Esa sed espiritual, Cristo la ha llenado. Cristo ha suplido todas nuestras necesidades espirituales. En Él lo tenemos todo. En Él lo tenemos todo. Él proveyó de todo lo necesario para que nosotros llevemos una vida fructífera. Una vida fructífera. Seamos como árboles, como decía la predicación de la mañana, árboles plantados junto a corrientes de agua, que demos su fruto a tiempo. Eso es la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice estas palabras, todavía dice, no había venido el Espíritu sobre cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo ya estaba, por supuesto. Si Él es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar y en todo tiempo. Pero no vivía, hermanos, en la forma como ahora está habitando en el creyente. Desde que el momento en que el Señor envía de su Espíritu Santo, ahora el creyente viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo, porque ahora está en nosotros. Ahora está en nosotros, capacitándonos para que podamos vivir esta vida espiritual, esta vida cristiana que el Señor quiere que vivamos. Porque es algo hermoso, hermano, que Él diga que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. No de aguas estancadas. No de aguas estancadas, sino de una agua viva, porque nuestro Salvador es un Salvador vivo. Es el Dios viviente.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, desde que ya pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Para que viniera el Espíritu Santo en la forma como el Señor lo está diciendo, Él tenía que morir. Después de morir, tenía que resucitar. Después de resucitar, Él tenía que ascender, porque a sus discípulos Dios les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, no les enviaría el Espíritu Santo. Pero me voy y os lo enviaré. Por eso el Señor tuvo que ascender. Tuvo que ocurrir eso, su muerte, su resurrección y su ascensión. Al ascender, Él iba a enviar el Espíritu Santo Consolador. Por eso les dije, estén allá reunidos hasta que reciban el poder de lo alto. Y allí lo recibieron. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Algunos hermanos decían eso. Otros decían, este es el Cristo. Sin embargo, no hay evidencias de que cuando dijeron, este es el profeta o este es el Cristo, no hay ninguna evidencia de que lo dijeron con fe, sino que lo dijeron solamente por decirlo. Ellos sabían que estaba profetizado de que Dios iba a enviar a el profeta, no a un profeta, sino a el profeta. Se lo estaba diciendo, el Señor se lo dijo allá en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta, le dijo Dios a Moisés, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, este es el profeta. Otros decían, no, este es el Cristo, o sea, el Mesías. Pero no lo dice, hermanos, con una fe viva, simplemente por expresarlo, por lo que vamos a ver más adelante. Pero ya aquellas palabras, hermanos, ya los movían a pensar, aunque sea un poco. Ya no los dejaba simplemente allí estáticos, quietos, sino que algo tenía que suceder en sus corazones cuando el Señor dice estas palabras. Sin embargo, hubo otro tercer grupo, eran tres grupos. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de salir algo bueno? Se preguntaban, porque a él lo conocían como el Galileo, Jesús el Galileo. Los galileos, hermanos, eran lo último de la raza en Israel, eran despreciados, porque eran incultos, porque eran gente mezclada, la mayoría con otras razas, eran despreciados. Pero y de allí de Galilea, ¿va a salir alguna cosa buena? Fíjense que no esperaban que un lugar, hermanos, de gente sencilla, simple, ignorante, sin mayor cultura. Así lo tenían a los galileos. Sabían que iba a venir de David, de la aldea de Belén. Bueno, Jesús nació en Belén. Sus padres eran descendientes de David, tanto María como José. Pero eso no lo entendían. Pero lo que vemos, hermanos, de que al predicar al Señor, siempre hay en las multitudes o en las personas reacciones diferentes. No todos, hermanos, van a recibir el mensaje con un corazón abierto, agradecido. No todos van a ser impactados aún con la palabra del Señor. No van a ser impactados.
todas las multitudes cuando debían de haberlo sido. Ya no digamos, hermanos, cuando uno predica y lo primero que hacen los hermanos es empezar a dormir. ¿Ah? Pero la verdad, hermanos, de que uno no en definitiva se sienta molesto por eso, porque uno dice, si a Jesús no le oyeron, si a Jesús, que la palabra de Dios, el Hijo de Dios, que dijo palabras que los mismos enemigos de Dios, nunca un hombre ha hablado como este hombre habla. Nunca. Y aún así no la recibieron. Unos cuantos. Entonces yo pienso, y bueno, si a él no como a uno que con dificultad habla, tartamudeando. Pero es la palabra del Señor que estamos anunciando. Porque las mismas palabras que Él dijo, esas mismas palabras han oído ustedes. El que tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es lo mismo que Él dijo. Pero vemos nosotros las opiniones. Unos de alguna manera, aunque de una forma reluctante, dicen, no, si es el profeta. Otro es el Cristo, otros no, si ahí de Galilea, ¿qué cosa buena puede salir? Nada bueno. Ninguna cosa buena puede salir. Entonces había, dice, esa división entre la gente. No podían aceptar, hermanos, aquellas palabras del Señor. Que Él estaba ahí precisamente para que no estuvieran confiando en aquellas ceremonias que se habían ideado, porque ni Moisés se las había ordenado. En el transcurso de que el judaísmo iba avanzando, iban agregando ceremonias, tradiciones tras tradición, de las cuales muchas veces el Señor no estuvo de acuerdo con esas tradiciones, porque se alejaban de la palabra de Dios, se alejaban de lo que Dios había ordenado. Pero ahí estaban ellos con sus tradiciones. Y se gozaban, se regocijaban con aquella agua que luego terminaba. Pero ahí estaba la verdadera agua. Pero esa no la recibieron. Sino que dice más adelante, y algunos de ellos querían prenderle. A pesar de que habían oído, no, este es el profeta, este es el Cristo. Pero todavía algunos de ellos endurecidos querían prenderle. Y esa es la razón por la cual al principio el Señor no quería ir a la fiesta. Sus hermanos lo empujaban. Hablar en público, si quieres manifestarte a ellos, manifiéstate para que te conozcan. No, mi tiempo todavía no ha llegado. Vayan ustedes a esa fiesta. Yo no iré. Pero después él va. Él va, porque era una orden que todo varón judío tenía que... Allí no había mujeres en esa fiesta. Solo eran hombres. Dios había ordenado que solo hombres fueran allí. Entonces, él como judío que era, tenía que cumplir con la ley. Porque él vino a cumplir la ley. Entonces fue... Pero al principio, secretamente, que no se dieran cuenta, porque su tiempo no había llegado todavía. Después, a la mitad de la fiesta, y hoy por último, al final de la fiesta. Y ahí algunos querían prenderle, pero no lo hicieron, porque su tiempo no había llegado. Cuando el tiempo tenía que llegar, el Señor no se iba a esconder. Él iba a ir directamente, sin ocultarse, sino que ofrecerse a sí mismo por amor a nosotros. Cuando le llegue el día, Él no se iba a ocultar. Él se iba a enfrentar a aquel sacrificio, porque para eso había venido.
ya que nosotros no podíamos pagar nuestro pecado. Él vino a pagar la culpa, el pecado de cada uno de nosotros. Cuando se llega el momento, Él hasta bota ahí las mesas de los sacerdotes, las monedas, para que se alborotaran sus enemigos, para que le echaran mano. No se escondió, sino que se enfrentó a lo que Él venía. Cuán grande es el amor de nuestro Señor. Que en el momento llegado, Él dijo, aquí estoy, por amor a nosotros, por amor a aquellos que nos iba a dar de esa agua que salta para vida eterna. Gracias a Dios que nosotros hemos recibido esa agua. Aquellos hombres de esa gran fiesta no la recibieron, pero Dios tenía planes para cada uno de nosotros. Y ahora aquí estamos, con nuestro corazón regocijando de alegría y agradeciéndole a Dios la obra que ha hecho en nuestras vidas. Dándole a Él la alabanza y la adoración, porque Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me los bendiga, hermano. Ha sido breve. Pero Dios les bendiga y pensemos de que Él nos ha dado de esa agua viva y que nos ha dado vida en abundancia y que en esa agua estamos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que nuestra hoja no cae, no nos marchitamos y damos el fruto a su tiempo. Amén, hermano. Dios las bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en gloria, te adoramos, Señor.